Ahí está. Bueno, fíjense que en el problema número 10 nos daba dos datos. Nos daba una intensidad, una I, igual a 10 microwatt sobre centímetros cuadrados. Ese era uno de los datos. Mi mouse no es que anda tan bien. Y el otro dato que nos estaba dando también era de 500. 500 microwatt sobre centímetros cuadrados. Esos son los dos datos que daban el 10. Y nos pedía que calculemos el nivel de intensidad con esos dos datos. O sea, nos pedía calcular la V de Bell con este 10 y la V de Bell con este 500. ¿Y cuál es la fórmula para calcular Bell? La fórmula para calcular Bell es este que está acá. Con esta fórmula nosotros vamos a calcular el nivel de intensidad. Entonces con esta fórmula, primero hacemos con el 10 y luego hacemos con el 500. Yo lo que hice primero es hacer con el 10. Escribo el 10, que es de la fórmula, por logaritmo, y acá me pide mi intensidad. Y mi intensidad, el primero es 10. Pero como acá hay un micro, este micro quiere decir por 10 a la negativo 6. Quiere decir 10 a la negativo 6. Así le está diciendo. Entonces, acá en lugar de escribir la I, se escribe 10 por 10 a la negativo 6. Y abajo la intensidad mínima audible, que es 1 por 10 a la menos 16. Watts sobre centímetros cuadrados. Yo utilizo 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados porque mi dato está en watts sobre centímetros cuadrados. ¿Qué pasaba si mi dato estaba en watts sobre metros cuadrados? Ahí yo utilizaría 1 por 10 a la menos 12. Porque ustedes tienen que simplificar las unidades de medida. Entonces, para la I mínima se puede utilizar este que está acá, que es 1 por 10 a la menos 12, o este que es 1 por 10 a la menos 16, dependiendo de la unidad de medida. Si está en watts sobre metros cuadrados, utilizamos el primero. Si está en watts sobre centímetros cuadrados, utilizamos el segundo. ¿Qué hacemos? Simplificamos. Watts sobre centímetros cuadrados, watts sobre centímetros cuadrados, y la unidad de medida de Bell es el decibel. Entonces, introducimos la calculadora y nos sale que es 110 decibeles. Ahora lo que hacemos es utilizar el 500. Acá tenemos 500. Con el otro dato que nos dio el problema, que era 500 microwatts sobre centímetros cuadrados. Entonces yo escribo 500, y escribo por 10 a la negativo 6. 500 por 10 a la negativo 6. Y escribo watt sobre centímetros cuadrados. De esta manera. Sobre la intensidad mínima. Y como les dije, hay dos ahí. 1 por 10 a la menos 12 y 1 por 10 a la menos 16. ¿Cuál utilizo? Y 1 por 10 a la menos 16. ¿Por qué? Y porque ese está en watts sobre centímetros cuadrados. Y mi 500 está también en watts sobre centímetros cuadrados. Entonces acá abajo utilizo 1 por 10 a la negativo 16. Y ahí se simplifica, ¿verdad, profe? Ahí se simplifica watts sobre centímetros cuadrados. Y si ustedes dejaban en watts
sobre metros cuadrados, no iban a poder simplificar. Se Que simplifica quedan watts sobre en centímetros decibeles. cuadrados y watts sobre centímetros cuadrados. ¿Pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Eso introducimos la calculadora y hacemos 10 por logaritmo de 500 exponente negativo 6 sobre 1 exponente negativo 16, así como está. Y el resultado es 126.98. 126 punto o coma 98. Si redondeamos queda en 99 Poner decibeles, bro, no te voy a olvidar. decibeles. Sí, porque si no está mal. Ahí está. Decibeles. Y en la pregunta del problema es, ¿cuál es la diferencia en sus niveles de intensidad? Entonces lo que tenemos que hacer acá es una variación del nivel de intensidad. O sea, sería la resta entre ellos. 126,99 menos 110. 126 menos 110. Ahí queda 116,99 entonces. Sí, así mismo. Dieciséis coma noventa y nueve. Si redondeamos, podemos redondear a 17 decibeles. Acuérdense que hoy tienen que entregar la tarea, chicos. Este es el último. Ahí está. ¿Se entiende cuánto es? Sí, Sí. Bueno. ¿Hay alguna pregunta respecto a la tarea? Me tienen que entregar hoy porque yo mañana quiero corregir y alzar ya su puntaje en la plataforma. Entonces todos ya tienen su puntaje y ya saben ya quién tiene que rendir recuperatorio. Por ahí sí es que quieren rendir de nuevo el examen para hacer un mayor puntaje. Eso ya va a depender de ustedes. No creo que se pueda hacer mayor puntaje que 5, profe. ¿Quién hizo tu vecino? Mi mente, profe, mi mente brillante. Seguro que te ayudó alguna de las chicas, te habrá ayudado para rendir. Ese es secreto, profe, no se dice. Bueno, les quiero mostrar la teoría de nuestra clase de hoy. Les voy a mostrar la teoría y la próxima clase vamos a tener los ejemplos, ¿verdad? Hoy les quiero mostrar por lo menos la teoría. Esto ya borro y empezamos con la clase nueva. Ya cambié mi mouse un ratito porque este está jodiendo, no sé qué es lo que le pasa.
Bueno, vamos a probar si este mouse anda. Tengo unos cuantos mouse y de ninguno no hago uno mouse. No sé si por el internet es muy lento o qué es lo que le pasa. Para no decir que mi letra hermano que es muy feo. Para mí que le falta queso, profe. ¿Qué tal eso es? ¡Queso! Asco, yo no entiendo los términos técnicos que ustedes utilizan ahora. Y no hay que mouse, ratón, y le falta ¡Qué queso. asco! Por eso, Ya, Mateo, pon en silencio tu micrófono. Bueno, la clase de hoy es efecto Doppler. En el efecto Doppler, lo que se estudia es la frecuencia que perciben un observador y la frecuencia que emite una fuente. Entonces, tenemos una fuente que está emitiendo un sonido. Vamos a llamarle entonces a esto fuente. Y tenemos un observador. A la fuente vamos a simbolizarle con F. Y al observador vamos a simbolizarle con O. Entonces tenemos un observador. Vamos a simbolizarle con observador. Vamos a tener en cuenta que cuando se mueven el objeto o se mueve la fuente hacia este sentido va a ser positivo. Esa va a ser entonces la condición que nosotros vamos a utilizar para poder ponerle signos a nuestras fórmulas. Si esta fuente emite un sonido, un cierto sonido, al observador le va a llegar un sonido con una frecuencia diferente a la frecuencia con que fue emitida por la fuente. Entonces, cuando aquí, en este punto, se emite el sonido, sale con una frecuencia que va a ser F. Cuando esa frecuencia llega al observador, le llega con una frecuencia diferente a la que fue emitida. Entonces, esa frecuencia va a ser F', que va a ser la frecuencia percibida por el observador. Tenemos una fórmula que es F', igual a F por la velocidad del sonido. Así como yo les dije, velocidad del sonido vamos a usar 340 o si no 342. Si no nos dice el problema, vamos a utilizar 342. Más o menos la velocidad del observador sobre velocidad del sonido más o menos velocidad de la fuente. Y fíjense aquí, tenemos dos signos para el observador. Tenemos más y tenemos menos. También tenemos dos signos para la fuente, más o menos. ¿Cómo usamos esos signos? Y fíjense que si la fuente se aleja del observador,
Aquí tenemos, en este punto está el observador. En este punto está la fuente. Supongamos que el observador está quieto. Si el observador está quieto, o está parado, o está sentado, está acostado, pero está quieto, entonces su velocidad es 0. Entonces velocidad del observador es 0 si el observador está quieto. ¿Qué pasa con la fuente si la fuente, por ejemplo, es una radio en un automóvil? Entonces se puede acercar al observador como también se puede alejar del observador. Si la fuente se aleja del observador, va a venir en este sentido. Entonces, cuando la fuente se aleja del observador, la fórmula para la fuente, acá abajo, va a ser positivo. Ahora, si la fuente se acerca al observador, la velocidad, o sea, la fórmula, vamos a tener que utilizar con signo negativo. De la misma forma, tenemos que estudiarle al observador si la fuente está quieta. Por ejemplo, puede ser un equipo de sonido sobre una mesa. Entonces ahí se está emitiendo el sonido, pero la fuente está quieto. ¿Cuánto sería la velocidad de la fuente? 0. Acá abajo sería 0. Y el observador se va a acercar a la fuente. Entonces, cuando el observador se acerca a la fuente, el observador viene en este sentido. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del observador? O sea, ¿qué signo utiliza? Positivo. Si el observador se aleja de la fuente, va a venir en este sentido. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad? Negativo. Damos una síntesis entonces. Cuando el observador se acerca a la fuente, utilizamos positivo. Velocidad del observador, positivo. Cuando el observador se aleja de la fuente, la velocidad va a ser negativo. La misma cosa con la fuente. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a esos signos? Te faltó uno, profe, ahí, que dice que cuando la fuente se acerca al observador es negativo. Sí, la fuente cuando se acerca al observador utilizamos el negativo. Sí, usted mencionó las dos opciones cuando del observador nomás, no de la fuente. Para mí que primero dije de la fuente. Pero bueno, ya está aclarado. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Acuérdense, cuando dice que el observador está en reposo, velocidad del observador es 0. Si le dice la fuente está en reposo, velocidad de la fuente es 0. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunta. Sí, no me profe. Bueno. Si la fuente se aleja del observador, es positivo, ¿verdad? Sí, si la fuente se aleja del observador, va a venir en este sentido. Sí. Así, con esta flecha. Entonces vamos a tener que utilizar positivo. Y cuando se acerca al observador, negativo. Negativo, porque viene Bueno, sí. en este lado de la flecha. Acuérdense que nosotros utilizamos el sistema de eje de coordenadas. Sí. Cuando se mueve en este sentido es positivo. Cuando se mueve en este sentido es negativo. Eso es lo que usted tiene que Sí. utilizar. El observador se acerca a la fuente, es positivo, ¿verdad? Positivo, exactamente. Y si se aleja, Y cuando se aleja, negativo. negativo, muy bien. Así mismo, Freddy. Entonces está aclarado esto. Bueno, ya no hay otra cosa que decir, entonces más que despedirnos, yo le voy a estar esperando el trabajo de ustedes para que me envíen esta noche. Mateo. Dale, profe, gracias. Bueno. Buena noche. Hasta luego, profe.